Siendo las 5 de la tarde, estamos en un programa más de Aprendiendo de Valientes. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es el director de carrera de la UES en Medicina. Él es cardiólogo. Él es el ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Mi querido ministro, ¿cómo está? Bienvenido a Aprendiendo de Valientes. Buenas tardes, siempre un gusto estar en I99. Tengo los mejores recuerdos, uno de los pocos mejores recuerdos de cuando estaba en el ministerio de Eduardo y tuyos, así que con muchísimo gusto de estar acá. Ministro, ahorita se ha visto un aumento en la COVID-19. ¿De cuánto es el aumento que se ha venido visto estas semanas, estas últimas semanas? Parece que los casos comenzaron con 100, de ahí subieron a 1000. Ahorita, ¿cómo están los casos? ¿Cómo se han venido dando en niños? Porque se ve que en niños en clínicas están muchos niños con problemas respiratorios. Bueno, tenemos información que no es exacta y me voy a referir a algunos de los casos en el Ecuador en general. Lo último que yo sé, 13 de diciembre, 6.700 nuevos casos en esa semana, porque las estadísticas se manejan cada semana. Y eso es lo que ha pasado a nivel del Ecuador. Pero más importante es, por ejemplo, puntualizar el hecho de que no hay tantos hospitalizados, no hay tanta gente hospitalizada como la tragedia que vivimos hace un par de años, hace año y medio, en la cual la gente que tenía COVID moría. No es el caso, las vacunas han hecho una gran diferencia. Ministro, en los casos de los niños que no están vacunados y tienen estos problemas respiratorios muy frecuentes, algunos tienen COVID, otros comienzan con rinovirus, y sí quisiera que le explique un poquito a la audiencia cuál es la diferencia del rinovirus y el COVID, porque muchos niños que han padecido estas últimas semanas, niños pequeños de rinovirus, siempre preguntan los padres en Instagram, pero ¿cuál es la diferencia esa y la COVID? Entonces, sí quisiera que le deje claro eso a la audiencia. Ya, no está primero permitido que niños menores de 5 años en los Estados Unidos y en Europa se vacunen contra la enfermedad de COVID, la enfermedad que causa el virus del SARS-CoV-2. No está permitido. En el Ecuador sí se vacunó y el problema de eso es que no sabemos cuáles son las consecuencias de la vacunación en niños sobre COVID menores de 5 años, COVID-19 menores de 5 años. Ahora, las enfermedades respiratorias de niños se parecen mucho. La misma influenza, la misma gripe, COVID, etcétera, o la enfermedad sincicial, son exactamente los mismos síntomas. Mucha rinorrea o mucosidad, fiebre, sudoración, problemas respiratorios. En todas se parecen muchísimo y para hacer la diferenciación necesariamente hay que hacer exámenes. Sirve para ver cuál es qué es lo que se debe hacer al respecto. Entonces, preocupa, sí, que haya un repunte de enfermedades. En el Ecuador no es tan grave este repunte como es en los países que están cerca de los polos. Por ejemplo, en la parte norte de Europa, en la parte norte de Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque en esos países existe una gran cambio, los grandes cambios de temperatura provocan más problemas respiratorios en general, sin decir que todos ellos se diagnostican y que hay un repunte de COVID o un repunte de influenza. No se puede saber eso, porque no en todos los casos se diagnostica. Pero lo que pasa en esos países del norte, en el que hay drásticos cambios de temperatura, no pasa en el Ecuador. En el Ecuador hay, pero una menor proporción. Ministro, ¿cuáles son los primeros síntomas que le da a una persona en el COVID? Sabemos que existen muchas variantes, el Delta, el Omicron. Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas que le darían a una persona? ¿Dolor de cuerpo, dolor de cabeza, eh, mucosidad? ¿Cuáles serían? Más que todo, ahora lo que se ha visto es el problema de dolor de garganta. El dolor de garganta, picazón de la garganta, problemas de tos,
son los principales, pero son problemas respiratorios agudos, infecciosos en general, como por ejemplo lo que tiene que ver con rinorrea o mucosidad, fiebre, es muy frecuente, pero sobre todo problemas que están relacionados con el dolor de garganta, con el picazón de garganta. Esa es la diferencia de COVID respecto al resto de las enfermedades respiratorias que también producen mucha mucosidad, tos, expectoración, etcétera. COVID más se centra especialmente en niños a nivel de la garganta. ¿Puede existir en casos que le dé a una persona influenza más COVID? Sí, y por eso es que es importantísimo que se vacune de ambas cosas simultáneamente. No hay ningún problema y ese es el mensaje más importante de que se puede uno vacunar contra COVID y contra influenza simultáneamente. Ministro, ¿cómo puedo prevenir el COVID-19? Las mismas medidas que hemos estado hablando desde hace un par de años. El uso de mascarilla y una mascarilla que cubra tanto la nariz como la boca es bien importante y las aletas de la mascarilla que queden señaladas, que queden ceñidas, a las mejillas es lo más importante. Es importante tener reuniones al aire libre, es importante abrir las ventanas. En la costa, en Guayaquil, eso es bastante más difícil, pero es lo que se debe hacer. Evitar las reuniones conjuntas, reuniones especialmente a nivel al interior de las casas, en espacios cerrados, es lo que se debe hacer. Pero la mejor cosa, la medida de lo que hablábamos hace un par de años a esta parte, lo mejor es la vacunación. Esa es la medida más importante que se debe hacer en este momento. ¿Es efectivo el desinfectante de manos contra el COVID-19? Sí, claro, es efectivo. La lavada de las manos en 20 segundos con agua y jabón es mucho más efectivo que eso, porque uno tiende a ponerse el gel o el desinfectante con alcohol por poquísimos segundos, pero mucho más eficiente es la lavada de manos. Una persona que fuma o tabaquea o nicotina, ¿corre el riesgo de sufrir complicaciones con COVID? Claro, porque está más susceptible a enfermedades respiratorias, está más susceptible a que un organismo que está constantemente siendo expuesto a sustancias nocivas, en este caso el tabaco, marihuana, los mismos cigarrillos electrónicos, causan una irritación constante. Entonces, sí, son más propensas a adquirir cualquiera de las enfermedades, incluido el COVID o incluido influenza. ¿Qué ocurre a las personas que contraen COVID y no están vacunadas actualmente, no tienen ninguna vacuna? Digamos, por ejemplo, en el caso de las personas que solo creen en la medicina china, la medicina tradicional. Bueno, el riesgo es muchísimo más alto, ¿no? De sufrir enfermedades graves, de ser llevado al hospital, de ser hospitalizado y de morir. La mejor defensa que nosotros tenemos, aparte como hemos hablado de la mascarilla, etcétera, es indudablemente el uso de la vacuna. Esa es la parte más importante. Y evidentemente aquellas personas que no están vacunadas o no están vacunadas completamente tienen un riesgo mayor. Mire, de diciembre 9, es decir, hace poquitos días, los refuerzos o los boosters que se llaman en inglés de personas en países que han recibido la vacuna, en el Ecuador es alrededor del 50%, un poquito más del 50%, pero en el Perú es casi 8 de cada 10 personas han recibido estos boosters y en Colombia eso es bastante más bajo, quizás la estadística no es tan actualizada porque es de noviembre 25 la que tengo, pero es alrededor del 30%. Entonces, el hecho de que las vacunas, los boosters o los refuerzos no se han implementado en el Ecuador es un riesgo enorme como para contagiarse y ser hospitalizado. ¿Tiene la COVID-19 efectos a largo plazo? No se sabe, estamos estudiando muy profusamente eso,
pero es indudable que las personas que se han vacunado y no han sufrido la enfermedad tienen muy menor número, menor incidencia de estragos que aquella persona que no se vacunó y sufrió la enfermedad. Entonces, en este caso, es bien importante vacunarse. De nuevo, el mensaje más importante de esta entrevista va a ser: vacúnese si es que puede y si es que debe. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? Por ejemplo, le voy a poner un caso, una persona que ha pasado con síntomas, dolor de garganta, fiebre, eh, le dio positivo a influenza y no quiso hacerse examen de COVID, porque sí, dijo, si ya tengo influenza, de ley tengo COVID, pero personas que estaban cerca tenían miedo si estaban contagiados o no. ¿Cómo hacer en esos casos? Ya, no necesariamente la persona que sale positivo a influenza tiene positivo a COVID, no necesariamente. Se pueden vacunar ambos, influenza y vacuna, simultáneamente sin problemas, pero si es que yo salgo positivo para influenza, no quiere decir que necesariamente tengo COVID. Eso es importante de discernir. ¿Qué debo hacer? Las mismas medidas. ¿Por qué? Porque la transmisión es a través del aire, a través de las gotitas de flush, cuando yo hablo, cuando yo estornudo, cuando yo toso, transmito a la otra persona. Y aquí hay un dato muy interesante, Fafa, que se tiene que hacer, y es que la mascarilla sirve para que yo no contagie a los otros. Es decir, si yo tengo síntomas y uso la mascarilla, sí, prevengo la diseminación del virus a otros, pero la mascarilla no me protege para adquirir la enfermedad. Igual puedes Eso es estar bien importante. contagiado. Exacto, a no ser que sea una mascarilla, una N95, no una KN95. ¿Cuál es la Entonces, diferencia de esas dos mascarillas, ministro? uno, el espesor de la mascarilla. El otro es cuánto cierra la mascarilla a los lados de las mejillas, de la quijada y de la nariz. Y también cuál es el filtro que ese tejido y esa disposición previene, ¿no? Entonces, la N95 yo uso cuando no quiero contaminarme. La N95. Es lo que usamos los médicos cuando estamos viendo casos en los hospitales. Pero la KN95 es muy buena para que yo no contagie, no para no contagiarme. Y las mascarillas usuales que se compran en la calle, 20 por $1, esas no sirven para yo no contagiarme, prácticamente. No sirven para no contagiarme, sirven para que yo no contagie. ¿Cuándo debería hacerme una prueba de COVID-19? Una prueba de COVID-19 debe hacerse cuando, en el caso que tú mencionabas hace poco, es decir, tengo el caso de una paciente con influenza, ha estado en contacto con otras personas, comienzo a sentir un carraspeo en la garganta, comienzo a sentir síntomas como si tuviera la gripe antigua, debo hacerme un examen de COVID para saber si es que yo potencialmente puedo seguir contagiando. ¿Qué prueba debería hacerme si es que una persona, un familiar o un amigo, o los oyentes que están escuchando pueden hacerse una prueba si tiene la COVID-19? A las 48 horas, no antes, porque puede ser un falso negativo, a las 48, 72 horas, o sea, los 2, 3 días, yo debo hacerme una prueba, idealmente de antígeno o PCR, indiferentemente en realidad, PCR o antígeno. El PCR es un poquito más sofisticado, más sensible, pero puede ser perfectamente uno de antígeno. Si es que el antígeno es positivo, entonces yo tengo la certeza de que puede ser una enfermedad COVID-19. ¿Y las pruebas rápidas? Esa es justamente es la de antígeno, es la prueba rápida. La prueba PCR se demora un poquito más, cada vez estamos reduciendo los tiempos, pero a lo que me refería el antígeno es una prueba rápida que se puede ser muy útil. Ahora hay pruebas en casa que se pueden hacer y que son bastante adecuadas para el asunto. Si alguien quiere saber si ha tenido COVID en el pasado, ¿qué prueba debería hacerse? Las pruebas de inmunoglobulina, pero cada vez está más en desuso porque las variantes que provoca el virus.
También esto debo volver a insistir, que insistía en nuestros tiempos del ministerio. Es decir, hay una sola cepa. Y hago la analogía con vinos. El vino puede ser Malbec, pero jamás puede, un vino que comienza siendo Malbec, no puede ser Cabernet Sauvignon, siempre se queda como Malbec. Esa es la cepa. Y la cepa del virus jamás cambia. Lo que cambia son las variantes dentro del virus. Y hay ahora las variantes Delta, y lo que tú mencionabas en algún momento, las variantes ahora las Omicron, ¿no es cierto? Entonces, la vacuna además debe ser dirigida a la vacuna, a las Omicron. ¿Cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena? El aislamiento es una medida que sirve como para que yo me guarde y no esté en contacto con toda la gente. Mientras tanto que la cuarentena quiere decir un número específico de días que yo no puedo salir, no puedo estar en contacto con nadie porque tengo un diagnóstico definido. Digamos que una persona tiene una enfermedad inmunológica y un síndrome antifosfolipídico, ¿Ya? ¿ya? Y esa persona se contagia. ¿Cuál sería, tendría alguna complicación esa persona? Claro, es mucho más propensa a tener complicaciones, muchísimo más Lo compleja, digo en porque mi caso, ministro, porque me acaban de detectar el síndrome de antifosfolipídico. sí, en este caso, lamentablemente tú tienes una muchísima más propensión a adquirir enfermedades y que la enfermedad te pegue más. A diferencia de otras personas que no tienen ese problema, pueden complicarse. Y puede complicarse con el asunto de, por ejemplo, hospitalizaciones o complicaciones respiratorias, etcétera. Por eso es que en tu caso, por ejemplo, es absolutamente mandatorio que tú te vacunes con la bivariante que cubre los Omicron.